Vértigo, mareo, desequilibrio, caminar yendo hacia un lado o al otro. ¿Sabían que en una sola consulta puede mejorarse y hasta curarse ese problema? De eso hablaremos hoy en nuestro capítulo Vértigo. Todo lo que necesitamos saber en este podcast lo aprenderemos. El día de hoy me complace presentar a la doctora María José Machado, quien es nuestra especialista en el tema. Abordaremos todos los aspectos necesarios para que a usted o a algún miembro de su familia que padece ese problema le ayude. Bienvenida, doctora, a nuestro programa Vértigo. Muchas gracias, doctor Colson, por la invitación. Bueno, hablaremos sobre la parte conceptual. Doctora, ¿qué es el vértigo? ¿Es lo mismo que mareo? Excelente pregunta, doctor. Es muy importante que podamos nosotros diferenciar el vértigo del mareo. Generalmente el vértigo es algo que nosotros decimos que las personas sienten que las cosas dan vuelta. En cambio, mareo es un síntoma más general. Es un síntoma que tiene que ver, por ejemplo, cuando la persona experimenta que pierde el equilibrio, en otras veces tiene sensación como que va flotando en el aire. Otras personas refieren incluso que manifiestan oscuridad, que sienten oscuro cuando se levantan. Es muy importante que tanto las personas que atienden a pacientes con vértigo, los médicos que la atienden, puedan diferenciar estos síntomas, porque los síntomas nos pueden ayudar a saber cuál es la causa. Igualmente para los pacientes es muy importante. Yo les digo a mis pacientes que pueden tener al mismo tiempo un episodio de vértigo y un episodio de mareo. Y es muy importante que lo sepan diferenciar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, enfermedades crónicas como la enfermedad de Meniere puede asociarse a vértigos posicionales paroxísticos benignos, donde también el paciente puede experimentar tanto el mareo, ¿verdad?, como el vértigo. ¿Y es cierto que puede venir del oído o del cerebro? Sí, claro que sí. La mayoría de los casos es proveniente del oído. Hablamos aproximadamente de un 90% es originario en el oído. Y un 10% se puede ser originario del cerebro. Esto puede cambiar en unas poblaciones como por ejemplo en los mayores de 65 años, en los que podemos experimentar que los pacientes pueden presentar un 20% ser originario del cerebro y un 80% del oído. ¿Por qué especialmente del oído? Porque en el oído nosotros tenemos como un GPS del equilibrio, el cual nos orienta en qué posición tenemos nuestra cabeza a través de lo que se llaman canales semicirculares. Y a través de lo que es el utrículo y el sáculo podemos saber y experimentar movimientos como de traslación y movimientos de descenso, como por ejemplo cuando estamos bajando un ascensor. Es decir, nuestro oído es el que nos dice cómo estamos nosotros posicionados en el ambiente. Y dentro de este grupo tan amplio de causas de vértigo, ¿existen algunos que pueden llegar a ser muy graves? Es decir, comprometer la vida del paciente. Claro que sí, y esto es muy importante, ¿verdad? Saber que hay signos que nos pueden nosotros ayudar a saber cuándo puede estar corriendo en riesgo la vida del paciente. Por ejemplo, si este episodio de vértigo, mareo, se asocia a una pérdida de la fuerza de un brazo, de la fuerza de una pierna, si se asocia a trastornos del habla, el paciente ya no habla igual, el paciente pierde el habla o incluso presenta dificultad para poder deambular solo, tiene una cefalea intensa. Estos pueden ser signos que nos pueden a nosotros indicar de que este mareo y vértigo está proveniente del sistema nervioso central. ¿Y cuáles pueden ser estas causas?
eventos cerebrovasculares que pueden poner en riesgo la vida del paciente, o puede tratarse incluso en menos frecuencia de tumores como por ejemplo el neurinoma acústico. ¿Y puede una persona vivir muchos años con vértigo? Es decir, ¿a qué edad suelen aparecer los vértigos o si depende de la causa del vértigo? Bueno, es triste realmente saber que hay personas que conviven con estos síntomas por muchos años. Incluso estas personas se acostumbran a vivir, dejan incluso de salir a la calle, de manejar un carro, de manejar una moto, porque experimentan estos mareos. Y sabemos de que en muchas de las causas estos tienen un tratamiento que puede incluso mejorarles la calidad de vida. Cuando nosotros atendemos pacientes con vértigos, a veces el paciente pregunta sobre si es común que tenga periodos de vértigo con periodos de normalidad. ¿A qué se debe este fenómeno o si realmente ocurre este fenómeno? Ok, esto depende de la causa del vértigo. Una de las cosas que siempre nosotros debemos de tomar en cuenta en historia clínica es preguntarle la duración del vértigo. Si es un vértigo, por ejemplo, que dura segundos, esto puede hablarnos de un vértigo posicional paroxístico benigno, que se debe a unas cristales de calcio que se desprenden de lo que es una parte del oído, viajan hacia los canales semicirculares y esto va a provocar que manden señales erróneas a nuestro cerebro de cómo nosotros estamos ubicados cuando hacemos movimientos de la cabeza. Entonces el paciente, por ejemplo, experimenta que cuando mueve la cabeza hacia la derecha o hacia arriba o hacia la izquierda, el paciente presenta estos síntomas que duran segundos de duración. Esto se llama vértigo posicional paroxístico benigno, es la causa más frecuente. Hay algo que se llama también una neuritis vestibular, que esta puede tener horas de duración, incluso puede tener días de duración y puede presentarse hasta, por ejemplo, semanas de duración. En estos casos se debe generalmente a una inflamación de lo que es el nervio y después que el nervio se cura, ya el paciente no vuelve a presentar síntomas. Pero existen otros vértigos recurrentes que pueden ser una de las causas, hipofunciones vestibulares que pueden manifestarse de forma crónica. Otros, por ejemplo, como el vértigo, el mareo posicional paroxístico benigno, este se presenta de manera crónica. Los criterios de diagnósticos son más de 3 meses de duración de los síntomas. Entonces, depende la manifestación de la causa que esté provocando el mareo. Es común que si un vértigo se presenta de manera aguda, es decir, tiene pocos días de haberse instaurado, las personas puedan pensar que no necesariamente es un vértigo grave, de causa grave. Por el contrario, si el vértigo tiene mucho tiempo de existir, el paciente acude considerando que puede ser una causa grave. De acuerdo al tiempo de aparición de ese vértigo, podemos orientarnos a que si es grave o no es grave, o, la pregunta dicha de otra manera, un vértigo de reciente aparición puede ser más grave con respecto a un vértigo que una persona tiene años de padecer. Generalmente un vértigo de inicio brusco asociado a estos síntomas que hablamos de pérdida de la fuerza de un brazo, de una pierna, o se asocia a sordera repentina o el paciente experimenta dificultad para deambular, nos puede hacer pensar que el origen es de un evento cerebrovascular, que esto puede poner en riesgo la vida del paciente. Es por eso que los pacientes que experimentan un vértigo agudo deben de acudir a una evaluación especializada. Pero también el vértigo que tiene mucho tiempo de padecer no debe ser menos importante evaluarlo. ¿Por qué? Porque esto se asocia a un mayor riesgo de caídas.
Sabemos que con el riesgo de caídas, 1 de cada 3 personas en España mayores de 60 años sufren una caída. Y esto sabemos que puede al paciente causarle una disminución de la calidad de vida al tener, por ejemplo, una fractura de cadera que lo postre en una cama por mucho tiempo. Así es que por ser crónico no significa que ves algo que no tenga importancia. Al contrario, es algo que el paciente debe saber que se puede curar, que se puede mejorar este síntoma de mareo. ¿Hay algunas condiciones médicas en el paciente que acude por vértigo o mareo que predispongan o que nos hagan pensar que ese vértigo es de mayor gravedad, como por ejemplo diabetes, hipertensión, obesidad, trastornos del colesterol? Claro que sí. Todas estas asociaciones nos pueden hablar de un mayor riesgo cardiovascular. Todo paciente hipertenso, todo paciente diabético es un paciente que tiene riesgo de presentar un evento cerebrovascular, sobre todo si tiene un mal control, si no ha acudido a controles periódicos cada 2, cada 3, cada 6 meses a evaluación. Como neurólogo, yo atiendo muchas enfermedades que, aunque no son la causa primaria del vértigo, se asocian a vértigo. Por ejemplo, la migraña, antecedentes de traumas craneales. ¿Existe una asociación entre este tipo de enfermedades con el vértigo? Claro que sí. Nosotros podemos experimentar después de un trauma, sobre todo un trauma que afecte la cabeza, pueden desprenderse estos cristales de calcio del oído y migrar hacia lo que son los canales semicirculares y provocar esta señal errónea de nuestra posición en la cabeza. Entonces el paciente puede experimentar un vértigo posicional paroxístico benigno. También en la enfermedad de la migraña, en ciertas ocasiones puede manifestarse primeramente únicamente con vértigo o manifestarse también asociados a vértigo, y puede ser de que no sea diagnosticado de forma temprana porque esta se sospecha hasta que el paciente ha tenido 2, 3, 4, hasta 5 episodios, que es cuando nosotros podemos hacer el diagnóstico de una migraña vestibular. Muchas veces los pacientes vienen por trastornos del sueño, por cefaleas migrañosas o inclusive porque tienen algún problema como neuropatía, que son los pacientes que yo atiendo como neurólogo. Y al interrogarlos, les pregunto siempre acerca del vértigo, del mareo. Y hay una frase que me dicen cuando yo les explico que hay que estudiar la causa de ese vértigo y dicen, es que yo pensé que era normal o que no era algo grave. ¿Debería de pensar así la población? No, el síntoma vértigo, mareo no es algo normal. No debemos normalizarlo. Es una señal que está mandando nuestro cuerpo de que nuestro sistema vestibular debe ser evaluado por un especialista. Entonces siempre debemos de, cada vez que tenemos estos síntomas, buscar y acudir a un médico especializado que nos diga cuál es la causa. Muchas veces pensamos como médicos, la primera impresión diagnóstica cuando el paciente nos habla de mareo es que pueda tener un trastorno de los lípidos. Muchos médicos envían el perfil de lípidos y encuentran que todo está normal. A veces también pensamos que puede ser una infección en el oído y nos limitamos a la consulta a solamente realizar una otoscopía para ver si el paciente tiene una infección del oído. Y si la encontramos normal, generalmente tendemos a dar un antivertiginoso y darle de alta al paciente. Sin embargo, para la valoración del vértigo debemos de hacer una evaluación especializada. Es común que le atribuyan a los triglicéridos. Sí. Y siento que eso lleva a una conducta pasiva y errónea. Inclusive en las prácticas médicas, rutinariamente le dicen al paciente o le atribuyen el vértigo que tiene a que anda un poco alterado los triglicéridos. Deberíamos de quedarnos ahí en el abordaje diagnóstico. ¿Hay alguna asociación realmente en que
el paciente tenga una alteración en el colesterol y por eso ande chocando contra las paredes por el vértigo? No, siempre tiene que haber una evaluación especializada que incluya muchísimas maniobras, ¿verdad? Donde podamos nosotros evaluar dónde está el origen del vértigo del paciente. Muchas veces podemos quedarnos tranquilos cuando encontramos alteración de los triglicéridos y el paciente pueda tener algo que pueda estar corriendo en riesgo su vida. Entonces, siempre es necesario una evaluación por el especialista. Dentro de este conjunto de causas que es impresionante realmente todo lo que puede ocasionar un vértigo o mareo, también pudieran haber causas emocionales, es decir, un trastorno de ansiedad o depresión, ¿pudiera atribuírsele el vértigo? Bueno, yo creo que este es como un círculo ahí un poquito vicioso que pueda presentarse, porque en sí la persona que experimenta vértigo de manera crónica, al final termina padeciendo ansiedad, termina padeciendo mucho miedo, mucho temor a caerse. Pero también existen patologías que se llama, por ejemplo, el mareo postural perceptual persistente, que está asociado también a aquellas personas que también tienen como una tendencia a la ansiedad, ¿verdad? Entonces, estos pacientes pueden presentar también estar asociados a lo que es síntomas de ansiedad. Y es por eso que a veces necesitamos tanto la evaluación física como también la evaluación psicológica del paciente. Aunque creo que aquí es muy importante aclarar que no se puede decir de primas a primeras que estamos frente a un vértigo perceptual asociado a ansiedad. Esto sería un diagnóstico de exclusión y en ese sentido me gustaría que nos explicara a qué se refiere con un diagnóstico de exclusión. Ok, un diagnóstico de exclusión es cuando después de haber realizado lo que son la historia clínica completa de todo el padecimiento del paciente, después de haber hecho un examen físico exhaustivo donde evaluemos tanto la parte física, la parte neurológica como la parte vestibular, encontramos que el paciente no presenta ningún síntoma. Luego realizamos estudios especializados que muchas veces pueden aparecer anormales y el paciente sufre y está asociado a lo que es la sensación de miedo, de que el paciente rehúsa a salir de casa solo, rehúsa a montarse a un automóvil, rehúsa a montarse a una motocicleta y cumple los criterios que se debe de presentar más de 3 meses. Podemos nosotros hablar de un mareo postural perceptual persistente. Y como decimos, es un diagnóstico de exclusión. ¿Y por qué le llamamos mareo postural perceptual persistente? Porque es una sensación de mareo, que hablábamos al inicio, que es una sensación que el paciente siente pérdida de la estabilidad, en la cual se asocia a la postura, por eso se llama postural. Perceptual porque es el paciente que lo percibe y que se manifiesta en el tiempo. Es común que muchos pacientes vengan con tratamientos farmacológicos, como por ejemplo el dimethylmidrinato, como por ejemplo la betaistina, que voy a decir algunos nombres comunes en nuestro medio, el Nausil, por ejemplo, la Volaria, la Betacerc, y vienen utilizando los meses, inclusive años, y más aún sin un proceso diagnóstico adecuado. ¿Es correcto? No, no es correcto. Los tratamientos antivertiginosos deben de ser utilizados 1 y hasta máximo 72 horas de, por ejemplo, lo que es una neuritis vestibular. Ya no están indicados de forma crónica. Primero nosotros tenemos que hacer un diagnóstico correcto para poder dar un tratamiento correcto. Me asombra muchísimo esta parte, doctora, que usted me diga que solo podemos utilizar antivertiginosos 72 horas, cuando yo he tenido pacientes que lo han utilizado por 10, 15 años. Esto realmente es sorprendente. Al inicio, cuando estábamos introduciendo el podcast, yo dije
Un vértigo puede mejorarse o inclusive curarse en una sola sesión médica y aún sin tratamiento. Eso lo agrego en este punto. ¿Eso es real o el enganche del podcast estuvo un poco exagerado? ¿Nos puede explicar eso? No, es totalmente real. El vértigo posicional paroxístico benigno, que tiene su causa en el desprendimiento de cristales de calcio en los canales semicirculares, su tratamiento son maniobras de reposicionamiento que lleven estos cristales a un lugar donde ya no causen ese mareo. Nosotros tenemos que el 80% puede curarse en la primera sesión de las maniobras, un 90% en la segunda maniobra y un 99% en una tercera maniobra. Eso es increíble porque yo he tenido pacientes que vienen sujetos de sus familiares de tanto desequilibrio. Le he referido a usted y después de su consulta el paciente va caminando mucho mejor y sin tratamiento. Y esto es otra cosa muy importante que se debe tomar en cuenta. Primero, tratamientos cuando se van a utilizar antivertiginosos dependiendo de la causa por corto tiempo. Y segundo, que es muy necesario en algunos casos hacer esta maniobra para lograr mejoría significativa. Doctora, estudios. Hay que realizar estudios como resonancia magnética, estudios de potenciales evocados de tallo, audiometrías, timpanometrías. ¿Cuál es el cortejo de estudios que se necesitan para el abordaje de estos pacientes o simple y sencillamente a través de evaluación clínica? No, claro que sí, existen estudios que se deben de realizar. Posteriormente a la realización de un examen físico, según la sospecha diagnóstica, nosotros tenemos una batería de estudios que pueden realizarse. Audiometría si se asocia a pérdida auditiva. Muchas veces los familiares, sobre todo de adultos mayores, refieren que no tienen problemas auditivos. Y es el familiar el que dice que, mamá, si yo te estoy hablando y no me escuchás, no me entendés, tengo que repetirte. Y muchas veces el paciente tiende a negar que tiene una pérdida auditiva. Por eso, aunque no se experimente una pérdida auditiva, un paciente que tiene trastornos de mareo, de vértigo, debe de realizarse una audiometría. También existen otros estudios especializados también que pueden realizarse para para diagnosticar hipofunciones vestibulares. Y también pueden realizarse también resonancia magnética en caso, por ejemplo, que la patología sea unilateral, que nosotros encontremos una hipofunción vestibular asimétrica, que quiere decir que predomina más a un lado que al otro, que está asociado a hipoacusia o pérdida de la audición más de un lado que del otro. ¿Por qué? Porque esto puede estar asociado, por ejemplo, a neurinomas del acústico. También existen, por ejemplo, otros estudios que nos ayudan a estudiar los canales semicirculares, los potenciales evocados auditivos en personas, por ejemplo, que no pueden darnos la información de que si ellos están escuchando o no están escuchando. Esto es en los casos de personas muy adultas o que tienen algún problema de Alzheimer, o en aquellos que tienen niños que no nos pueden dar esta información. Y aquí en esta parte solo quería hablar un poquito del neurinoma acústico, que es un tumor benigno del encéfalo. Él viene de la vaina del nervio que recubre al octavo nervio del cráneo, que es el que nos ayuda o el que transporta la información auditiva desde el oído hasta el cerebro. O sea que estamos hablando de causas tumorales, aunque también existen otros tumores, una gran lista de tumores que pueden ocasionar eso. Muchas veces en los estudios de resonancia magnética se reportan algunas alteraciones como colesteatoma o conchas bulosas. ¿Esto también puede generar un problema de vértigo? Dependiendo hasta dónde esté la causa, si está afectando lo que es la parte vestibular,
puede asociarse a problemas vestibulares. Pero por ejemplo el colesteatoma, que generalmente es la parte del oído interno, generalmente se asocia más a problemas auditivos. Y esto es importante porque uno tiene que hacer una relación entre los hallazgos de la resonancia magnética y los hallazgos clínicos. Una práctica muy común que he visto en nuestro medio es que el paciente ya acude con la resonancia magnética. ¿Es correcto o primero debería de ser la consulta y que usted le dé las especificaciones que necesita esa resonancia magnética? Así es, lo ideal es que primero acuda a una consulta porque en muchas ocasiones no puede requerir, no es necesario la realización de una resonancia magnética que sabemos que tiene alto costo. A veces, como hablábamos, la causa puede ser un vértigo posicional paroxístico benigno en el que el paciente con una sola maniobra podamos nosotros resolverle este problema al paciente. Entonces, no necesariamente requerimos de una resonancia magnética. Y lo otro es que existen ponderaciones específicas para el oído que nos ayudan a valorar lo que es el oído, que muchas veces no lo tenemos en una resonancia normal. Esto que usted acaba de decir, dentro de todas las cosas muy importantes que ha dicho, también me llama mucho la atención. Porque lo primero que he visto en el médico no entrenado en este tipo de problemas es que envían resonancias magnéticas como el primer estudio a evaluar en un paciente con un vértigo o con vértigo. Y muchas veces el paciente realiza, por un lado, un gasto innecesario al ser un tipo de vértigo que no requería el estudio. Y por otro lado, si el paciente requería el estudio de la resonancia magnética y no viene bien realizado, por ejemplo, sin contraste, por ejemplo, que no amplificaron las áreas necesarias para estudio, el paciente realizó un gasto innecesario. ¿Eso es correcto? Así es. Ok. Ahora, dentro de los tratamientos médicos, ¿existe algún otro tipo de tratamiento, por ejemplo, en los vértigos que son muy de origen periférico, o el mejor tratamiento son las maniobras que usted realiza durante la consulta con el paciente? El tratamiento va dependiendo de la causa. Hemos hablado mucho de las maniobras posicionales, pero en la parte farmacológica podemos mencionar que la migraña vestibular es el tratamiento de lo que es la migraña, ¿verdad? El paciente se le puede dar antimigrañosos y el paciente experimenta mejoría. Pero existen también tratamientos no farmacológicos como es la rehabilitación vestibular. ¿Y qué es la rehabilitación vestibular? La rehabilitación vestibular es una rehabilitación especializada para poder mejorar el sistema vestibular. Con ella el objetivo es que el paciente mejore sus síntomas de mareo, mejore sus síntomas de vértigo, el paciente pueda volver a tener una vida social activa, pueda volver a salir solo, pueda quitarse el temor a caminar solo sin miedo a caerse. Doctora, es muy común que el adulto mayor sufra caídas. Siempre el abuelito o la abuelita cae en la madrugada, en la mañana, cuando va al baño, se levanta del baño y ahí sufre las caídas. Es importante, inclusive antes de la caída, traerlo a una valoración de su marcha, de su equilibrio. Muchas veces los pacientes mayores no pueden explicar muy bien el síntoma. Sería una buena práctica clínica si tenemos a un adulto mayor en casa, traerlo a un chequeo de su estabilidad. Por supuesto. En países desarrollados, en los pacientes mayores de 50 años, se les saca el score del riesgo de caídas. Incluso ellos van a rehabilitación vestibular para poder mejorar este riesgo de caída. Todo paciente mayor de 50 años debe
tener su evaluación de equilibrio, evaluación del riesgo de caídas y a través de la terapia vestibular mejorar para que el paciente pueda sentirse seguro. Eso quiere decir que durante la consulta usted le hace un score o escala, que es un test, unas preguntas sin más complejidad que preguntita y ejercicio, y con eso usted puede predecir el riesgo que tiene ese adulto mayor de caerse. Claro que sí. Existen varias escalas que se pueden aplicar al paciente que no solamente nos predicen el riesgo de caída, sino también nos indican en qué debemos de trabajar para eliminar ese riesgo de caídas. Esto es realmente impresionante, porque con una simple encuesta podemos evitar las grandes complicaciones de la caída. Y lo digo como neurólogo, muchas veces el paciente se cayó y terminó con una hemorragia, un hematoma intracerebral que requiere cirugía, y después de eso es otra historia. O las fracturas de pelvis, en donde el paciente queda o confinado en una cama o requiere una prótesis de cadera. Existe muchísima asociación entre estos eventos, porque déjeme decirle que he tenido pacientes que han sufrido las caídas y aún así nadie lo ha enviado a evaluación del equilibrio, la marcha o si tienen vértigo. Sí, claro que sí. Un factor importante a tomar en cuenta es si el paciente incluso ha tenido antecedente de caída. Es muy importante evaluar de forma temprana, porque las caídas nos pueden ser muy caras en lo que es la calidad de vida del adulto mayor. Se le debe de evaluar su audición. Sabemos que con la edad hay degeneración del sistema auditivo, que es uno de los pilares esenciales que nos ayudan a saber cómo nosotros estamos posicionados en el ambiente. Debemos de evaluar la vista, por supuesto que está muy asociada, ya que a través de lo que es el reflejo vestíbulo-ocular, nuestro cerebro recibe información de cómo nosotros estamos posicionados. Se debe de evaluar cómo está su sistema somatosensorial, si su marcha es adecuada, si presenta los tobillos están fuertes, las rodillas están fuertes, sus caderas están fuertes. Nosotros en la parte de la rehabilitación vestibular le enseñamos al paciente ejercicios que eviten que ellos se caigan, que ellos tengan un reflejo antes de caerse para evitar estas caídas. Siempre con el adulto mayor, porque ya ve que el paciente adulto mayor tiene muchísimas comorbilidades u otras enfermedades que pudieran contribuir a caídas, a mal equilibrio al momento de marchar, pérdida visual, como usted ya lo mencionó, problemas propios del vértigo asociados a la audición, pero también muchos son diabéticos, tienen neuropatía, pierden masa muscular, o tienen enfermedades neurodegenerativas como Parkinson o Alzheimer. Todo eso se toma en cuenta al momento de la evaluación del paciente para ver su marcha, equilibrio y si tiene vértigo. Claro que sí, hay que tomar muy en cuenta las comorbilidades. Un paciente diabético tiene algo que se llama una neuropatía diabética, que esto da una mala información a nuestro sistema, a nuestro cerebro al momento de caminar. Un paciente, por ejemplo, con Parkinson tiene lentitud en sus movimientos oculares, que esto también aumenta el riesgo que el paciente presente visión borrosa cuando hace movimientos de la cabeza. Como hablaba usted, el paciente con Parkinson experimenta atrofia de los músculos de las piernas, por lo tanto el paciente presenta debilidad, tiende a arrastrar los pies, tiende a deformar su marcha. Pero lo más importante y la buena noticia es que todo esto se corrige a través de lo que es la rehabilitación vestibular, la rehabilitación de la marcha, la rehabilitación del equilibrio.
Me llama mucho la atención que si andamos manejando un coche y se nos va de lado, sabemos que es la dirección que anda mal y corremos al mecánico. Pero si el adulto mayor anda la dirección mala, le atribuimos todo a la edad. Hay un exceso de atribución a la edad a este problema y eso lleva a una conducta muy pasiva o nihilista. Así es, como hablábamos anteriormente, el paciente a veces tiende a normalizar estos síntomas que presenta, porque dice es el mareo, es la presión, es los medicamentos, no me he tomado el medicamento, y lo pueden atribuir a muchas causas y no acuden a una valoración especializada, que es lo que deben de hacer de forma correcta. Para ir cerrando, hace poco viví una experiencia con usted, un paciente de 68 años, llegó a su consulta y usted al examinarlo me llamó inmediatamente y me dijo que lo que ese paciente probablemente estaba sufriendo era un infarto a su cerebelo. Fui y lo revisé, enviamos una resonancia magnética y efectivamente desde la clínica, es decir, desde el consultorio, logramos detectar que ese paciente tenía un infarto cerebeloso, que es una condición muy grave. El paciente actualmente está hospitalizado. Desde el punto de vista clínico, ¿usted también puede detectar eso en la consulta? Claro que sí, es la importancia de poder uno distinguir si se trata de un vértigo normal o común, que pudiésemos nosotros mencionarlo de esa manera, o un vértigo que puede estar poniendo en riesgo la vida de un paciente, porque pensaron que su vértigo era de origen periférico, que su vértigo era por alguna patología del oído. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, existen pruebas y resultados al examen físico que nos pueden alertar que este vértigo es de origen al cerebro, que el paciente puede estar cursando con un evento cerebrovascular que puede poner en peligro la vida del paciente. Y ese caso nos dejó muchísima enseñanza porque este paciente en cuestión, que además es diabético, había tenido historia de vértigo y como ya había tenido historia de vértigo, luego es su vértigo y apareció otra cosa que le puso su vida realmente en peligro, como fue un derrame cerebral a esa magnitud. Increíble, doctora. Muchísimas gracias por todos estos tips que usted nos ha dado y nos ha enseñado que más importante que la pérdida de la dirección de un carro es la pérdida de dirección de un humano, pero también que se dirijan muy bien en el abordaje todos los colegas médicos de primer contacto y si no están entrenados en el tema, que pidan valoración. Es muy importante. Si yo no domino el tema, si no tengo experiencia en el abordaje de este tipo de enfermedades, pues existen profesionales como la doctora Machado que pueden ayudarnos a prevenir estas tragedias que pueden suceder en los pacientes con este problema. Muchísimas gracias, doctora. Esperamos que no sea la última vez que la tenemos aquí en nuestro espacio para llevar salud a donde podamos. Muchas gracias, doctor, por la invitación y como mensaje final yo diría que aquella persona que está presentando vértigo, mareo, no lo tomen como algo normal. Su sistema vestibular está diciendo que necesita una evaluación especializada. Gracias.